Hola y bienvenidos. A ver, hoy vamos a meternos con una paradoja que es fascinante. Tienes miles de grupos cristianos, todos leyendo la misma Biblia, pero de alguna manera llegan a conclusiones que son totalmente opuestas. Vamos a intentar descifrar cuáles son esas preguntas clave que han causado estas divisiones a lo largo de los siglos. Y es que esta es la pregunta del millón, la que va a guiar todo este recorrido. Si la fuente, el libro, es el mismo para todos, ¿cómo es posible que existan interpretaciones tan diferentes, a veces hasta irreconciliables? La respuesta, créanme, nos dice muchísimo sobre lo que es la fe, la autoridad y, al final, la propia búsqueda humana de lo divino. Y la clave de verdad está justo aquí. No estamos hablando de detallitos, de si el coro canta de pie o sentado. No. Estamos hablando de las preguntas con mayúsculas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es exactamente Jesús? ¿Cómo nos salvamos? Y por encima de todas ellas hay una que lo condiciona todo. ¿Quién tiene la última palabra? Vale, antes de seguir, un momento. Tenemos que aclarar un término que vamos a usar bastante, heterodoxia. Y que no se asuste nadie, no lo estamos usando como una etiqueta para juzgar o condenar. Es simplemente una descripción neutral. Significa, literalmente, otra opinión, una que es diferente de la corriente principal. Nuestro objetivo hoy es simplemente explicar estas diferencias, no decir quién tiene razón. Venga, pues empecemos por el principio de todo, por la pregunta más fundamental que te puedas imaginar, la naturaleza misma de Dios. Justo aquí, en esta pregunta, encontramos una de las divisiones más profundas y antiguas de la historia de la fe. Por un lado, tenemos la visión cristiana tradicional, la que se consolidó en el famoso credo de Nicea. Esta visión define a un solo Dios, que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son coiguales, de la misma esencia, inseparables. Pero luego, en un contraste que es, brutal, tienes al mormonismo. Ellos proponen algo completamente distinto, tres seres divinos totalmente separados, donde el Padre y el Hijo incluso tienen cuerpos físicos, de carne y hueso, aunque glorificados. Pero no son los únicos, ¿eh? Hay otros grupos que también toman un camino diferente al de la Trinidad, cada uno con su propio mapa. Los testigos de Jehová, por ejemplo, creen en un único Dios todopoderoso, al que llaman Jehová. Para ellos, Jesús no es Dios, sino su primera y más importante creación. Y el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa de Dios, como una especie de energía divina. Por su parte, la Iglesia, la luz del mundo, practica un monoteísmo que ellos describen como estricto. Solo existe Dios Padre, y rechazan la idea de la Trinidad de plano. Y claro, si tu idea de Dios es diferente, la siguiente pregunta es inevitable, y está totalmente conectada con la anterior. Si Dios es así, entonces, ¿quién es Jesús exactamente? Y aquí el choque es total. Fíjense, la ortodoxia, definida en otro de esos grandes concilios, el de Calcedonia, dice que Jesús es, a la vez, 100% Dios y 100% hombre. Dos naturalezas perfectas en una sola persona. Y en la otra esquina del ring, por así decirlo, los testigos de Jehová lo ven como un ser creado. Lo identifican con el arcángel Miguel, un ser celestial muy poderoso, sí, pero siempre inferior al Dios Todopoderoso. Aquí la cosa se pone más sutil, con más matices. Fíjate, los adventistas del séptimo día también relacionan a Jesús con el nombre de Miguel el Arcángel, pero a diferencia de los testigos, no creen que sea un ser creado. Para ellos es más bien un título, un nombre que describe su rol como comandante de los ejércitos celestiales. Y mientras tanto, el mormonismo da otra vuelta de tuerca. Enseña que Jesús es el primogénito de los hijos espirituales de Dios Padre, nuestro hermano mayor, y un ser divino separado con su propio cuerpo glorificado. Y esa idea de Jesús como nuestro hermano mayor nos lleva de cabeza a una de las doctrinas más distintivas del mormonismo, la exaltación. Esta famosa frase de su quinto presidente, Lorenzo Snow, lo resume todo. La idea no es solo que Dios Padre fue una vez un hombre que progresó hasta convertirse en Dios, sino que los seres humanos fieles pueden, potencialmente, seguir ese mismo camino para llegar a ser como Él. Es una teología que, como ven, expande el potencial humano de una manera radical. Vale, ya hemos hablado de Dios, de Cristo, pero todo esto al final nos lleva a la pregunta que quizás más nos toca en el día a día. Y bueno, ¿cómo me salvo? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y aquí, como se imaginarán, las respuestas son de lo más variadas. Miren esta tabla porque es súper clara. Nos muestra todo el abanico de posibilidades. En un extremo tenemos a los bautistas, que representan bien al protestantismo con la idea de la sola fide.
La salvación es un regalo gratuito, solo se necesita fe para recibirlo. Si nos movemos un poco, el catolicismo y el mormonismo añaden elementos. Para los católicos son la fe y las obras, que van juntas. Para los mormones es la gracia más la obediencia estricta a leyes y ordenanzas. Y ya en el otro extremo del espectro, para los testigos de Jehová, la salvación es un camino que exige un conocimiento muy específico, obediencia a su organización y una predicación activa y constante. Ok, hemos visto diferencias gigantescas, ¿verdad? Sobre Dios, sobre Cristo, sobre cómo salvarnos. Pero, ¿y si les dijera que todo esto son solo los síntomas? Síntomas de una división mucho, mucho más profunda. Todas estas doctrinas se apoyan sobre un único pilar, y la forma de ese pilar depende de la respuesta a una última y decisiva pregunta. Y aquí la tienen, la pregunta del millón, la raíz de todo el asunto. ¿De dónde sale la verdad? ¿De un libro? ¿De un líder vivo? ¿De una organización? ¿O de una voz interior? La respuesta que un grupo da a esta pregunta define absolutamente todo lo demás en su sistema de creencias. Esta es la diapositiva clave, la que lo une todo. Piensen en ello como una escalera de autoridad. En la base, en el primer escalón, tienes la sola escritura, la postura de bautistas y protestantes. La Biblia, y solo la Biblia, es la autoridad final. Luego, subes un peldaño. Los mormones y la luz del mundo le suman a la Biblia la revelación continua a través de un profeta vivo. Otros, como los testigos de Jehová, cambian ese peldaño por una organización. Es la Biblia, sí, pero interpretada oficialmente por su cuerpo gobernante. Y en la cima de la escalera, los cuáqueros elevan la luz interior, la guía directa del espíritu a cada persona como la autoridad suprema, que incluso puede estar por encima de la letra escrita. Pero claro, todo esto no son solo ideas abstractas para discutir en un seminario. Para nada. Esto aterriza de lleno en la vida real, en el día a día, en las costumbres que definen a cada grupo. Veamos cómo estas creencias se convierten en acciones que podemos ver y tocar. Y aquí lo ven, negro sobre blanco. La creencia cuáquera en esa luz interior los lleva directamente al pacifismo absoluto. La interpretación estricta de los testigos sobre la santidad de la sangre hace que rechacen las transfusiones. La creencia adventista en la vigencia de la ley de Dios los lleva a guardar el sábado como día de reposo. La doctrina mormona sobre la familia eterna da pie a rituales únicos como el bautismo por los muertos en sus templos. Y la teología católica sobre la comunión de los santos y el perdón sostiene prácticas como la veneración de imágenes y la confesión. Cada práctica es un eco directo de una creencia fundamental. Al final, queda claro, ¿no? La fe no es un checklist de ideas abstractas. Es un sistema vivo, algo que moldea tu comunidad y tu forma de ver y estar en el mundo. Lo que crees en tu cabeza inevitablemente se manifiesta en tus manos y en tus pies. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta abierta. Cada uno de estos grupos, con una sinceridad que a menudo es conmovedora, está absolutamente convencido de que tiene la verdad. Construyen comunidades enteras, dedican sus vidas y encuentran un propósito profundo en sus creencias. Entonces, esta increíble diversidad que nace de una misma raíz, ¿qué nos dice sobre la naturaleza de la fe, sobre la verdad y sobre esa búsqueda incansable que tenemos los humanos por conectar con algo más grande? Es una pregunta que, creo, se queda resonando mucho después de que acabe este explainer. Gracias por acompañarnos.